Listo. Ha empezado para ti y a todos los que se le están grabando, les escriban. Bueno, compartir, ventana, vías digestivas. Esto ya va entrando Iván y entra esto Silvia. Bueno, sí, señor. Bueno, vías digestivas, paciente pediátrico Juan Camilo Delgado. ¿Listo, Señor, Sebastián? ¿Ya están grabando o qué? Ya Carlos Listo. empezó a grabar. ¿Listo? Carlos, ¿y quiere agrande la diapositiva? Ahí se ve, Carlos. Bueno, entonces, voy a empezar. El tema que escogí fue vías digestivas con paciente pediátrico. En este caso, ¿qué se ve en una radiografía o, bueno, un examen de vías digestivas altas? Se indica o es una prueba médica que se utiliza para evaluar el funcionamiento y la anatomía del sistema digestivo, desde la boca hasta el intestino delgado y a veces hasta el colon, dependiendo del tipo específico de examen. Puede ayudar a diagnosticar una amplia variedad de trastornos ¿Fue la digestivos. pantalla? Señor, No veo las diapositivas. pues, Carlos. Listo, Carlos, y quiere que comparta eso. Listo. Ahí. Listo. ¿Para qué sirve vías digestivas altas en pacientes pediátricos? Para detectar problemas estructurales, ya sean hernias hiatales, estenosis, estrechamientos, divertículos o tumores. Y para diagnosticar enfermedades como úlceras gástricas, enfermedades por reflujo, enfermedades inflamatorias en el colon o la famosa enfermedad de Crohn y trastornos de mortalidad. Bueno, ¿qué síntomas puede presentar el paciente, en este caso pediátrico? Dolor abdominal, dificultad para tragar, náuseas o vómitos, sangrado digestivo o pérdida de peso inexplicable. En este caso, un paciente consulta a un médico gastroenterólogo por un caso de disfagia. En este caso, una pérdida normal del peso, que el paciente presenta que no quiere comer, todo lo que come lo vomita, y en este caso se le envía, el examen prioritario sería una faringografía, pero se le envía unas vías digestivas altas. ¿Qué protocolo se utiliza y qué indicaciones da el médico? Este examen es solo líquido, no requiere consistencias, solamente usaremos un frasco de bario y se combina el bario con un yogur. En este caso, el yogur es la mejor opción con pacientes pediátricos, ya que con el dulce toleran mejor el bario. Esto en pacientes pediátricos, ya que con adultos sí es pues con agua o se puede combinar también con yogur. ¿Qué proyecciones se utilizan? En este caso, siempre hay un protocolo. Se puede empezar por la proyección anteroposterior, que en este caso, en decúbito para ver la unión gastroesofágica, que en este caso, Carlos, pase, ahí, tenga atrás, pase esa, páselo, ahí, ahí. En anteroposterior,
El paciente en este caso, está con los dos familiares, uno que le puede ayudar a sostener de los pies y el otro le va dando el sorbo o el trago del bario. En este caso se debe esta unión gastroesofágica y el decúbito lateral izquierdo para ver el trayecto del estómago, del esófago entrando al estómago. También, bueno, acá tengo más resumido para qué se utiliza cada proyección antero-posterior para ver el ángulo de trace, que es este, y que se usa como punto de referencia anatómica para diferenciar entre hemorragias digestivas altas y bajas. Arriba del ángulo de Trace también se puede definir cierta patología, como puede ser un sangrado digestivo alto, por ejemplo, por úlceras gástricas o esofágicas. Pásalo. Y pues en este caso esta sería la última proyección, que es una imagen del reflujo. El paciente se encuentra en posición de cúbita en la cual se va a evaluar los residuos del examen en un tiempo aproximado de 5 minutos. Esto en pacientes pediátricos. Es un caso, este protocolo de vías digestivas en pacientes pediátricos es un poco sencillo, ya que con adultos, pues sí tiene mayores variantes anatómicas y por ende tiene también proyecciones adicionales. ¿Listo? Bueno, voy a compartir la de Jesús. Sí, colocamos. Descansan. ¿Alcanzan a ver? Sí, No me moteo. sí. Sí, correcto. Listo. Bueno, voy a hablar sobre la cineilusión. En este caso es un paciente de 50 años llamado José Alarcón Ruiz, el cual consulta por dificultad para tragar alimentos y líquidos con sensación de ahogo. Por favor. Enfermedad actual, paciente masculino de 50 años que consulta por disfagia progresiva de 6 meses de evolución, inicialmente a sólidos y que en los últimos 2 meses también involucra líquidos. Refiere tos durante las comidas, sensación de que la comida se queda pegada en la garganta y episodios ocasionales de atragamiento. Niega fiebre, pérdida de peso, dolor torácico, pero se ha presentado infecciones respiratorias, dolor torácico frecuente en los últimos meses. El paciente refiere voz húmeda tras la ingesta de líquidos, regurgitación nasal ocasional y fatiga al comer. Niega alteraciones en la movilidad lingual o dolor al tragar. Por favor. Antecedentes: hipertensión arterial, ácido isquémico hace un año, reflujo gastroesofágico, alergia no se conocen, cirugías, eso está mal. Impresión diagnóstica: disfagia orofaringea posácido isquémico, se indica estudio de cineglución para evaluar fases de la deglución y riesgos de aspiración. Objetivo del estudio: evaluar la integridad de las fases oral, faríngea y esofágica de la deglución mediante videofluoroscopia dinámica con contraste, observando posibles penetraciones, aspiraciones, residuos y disfunciones estructurales o neuromusculares. En la preparación requiere ayuno de 6 horas, explicación detallada del procedimiento, firma de consentimiento, coordinación con médico radiólogo. Los materiales utilizados son equipo de fluoroscopia con grabación en video, contraste varitado, el cual es el sulfato de bario en diferentes consistencias, líquida, blanda o puré y sólida. Se van a utilizar jeringas, cucharas, vasos, pitillos. ¿La puede pasar, por favor?
Acá podemos ver el medio contraste y las diferentes alimentos que serán. Listo, la puede pasar. La puede pasar nuevamente. Anteriormente se van a tomar unas imágenes previas, que son esas, una lateral y una P, y ese es el primer posicionamiento de paciente, de forma lateral. La puede pasar, por favor. Las proyecciones, proyección lateral o de perfil, el paciente se posiciona de perfil respecto a las de rayos X. La cámara captura una vista lateral de la cavidad oral, faringe, laringe, tráquea y esófago superior. Utilidad: permite observar en tiempo real la preparación y propulsión del bolo alimenticio, elevación laringea e iodea, cierre glótico y nasofaringeo, paso del bolo por la hipofaringe hacia el esófago, presencia de residuos faringeos, penetración o aspiración, inclusive silenciosa, es la proyección más importante y completa de este estudio. Observaciones claves: se puede analizar la coordinación entre fases y el tiempo de tránsito. La proyección anteroposterior. El paciente está de frente a las de rayos X, se obtiene una vista de la orofaringe, hipofaringe y estructuras laterales. La utilidad: evaluación de asimetrías estructurales o funcionales, visualización de senos piriformes para detectar residuos, detección de desviación lateral del bolo y evaluación de cierre simétrico de las cuerdas vocales si se realiza fonación. Complementa la vista lateral cuando se sospecha algunas alteraciones unilaterales. En la proyección oblicua, el paciente se posiciona en ángulo entre lateral y AP, dependiendo de la necesidad diagnóstica. Utilidad: se utiliza solo cuando hay una superposición anatómica o estructuras poco visibles en las otras proyecciones. Puede mejorar la visualización de la laringe, tráquea o base de la lengua. Ayuda en casos complejos o cuando las estructuras se ven distorsionadas. Y por último, se coloca al paciente en una posición de cúbito supino, en el cual se realizan varias visualizaciones en el transcurso de 5 minutos con el fin de poder detectar algún reflujo y poder tomarle una imagen para capturar esto. La puede pasar, por favor. Y en la conclusión del estudio: disfagia de orofaringe leve a moderada, alteración en la fase faríngea con residuos deglutorios, evento aislado de penetración leve, sin aspiración y broncoaspiración, mecanismos de protección laringea preservados, deglución funcional y segura bajo supervisión con estrategias compensatorias. Y fin. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente. Ya ahorita descargo las otras dos. Allá entre sí. Sería esta. ¿Todas la están viendo? Pregunto. ¿Sí se escucha? Sí, sí, se ve. Bueno, el caso que escogí fue histerosalpingografía. Pues es un estudio para el aparato reproductor femenino, sí, en los cuales, pues, en el motivo de consulta de mi caso clínico, no solamente es hiperactividad y para evaluar la permeabilidad tubérica, sino también lo envían muchas otras, uno para masas o sangrado que tenga esto en la anatomía o quieran descartar en la anatomía como tal. Eso fue el motivo de consulta de la paciente. Pues en anatomía tenemos las trompas del falopio, el útero, los ovarios, los orificios internos y externos del cuello uterino, la vagina y los labios menores, que son los que se van a encontrar para en el procedimiento. ¿Sí? Y al lado derecho, pues tenemos la anatomía como tal al final del examen. En la patología de estudio, pues como lo dije anteriormente, pues se hace en este caso, por infertilidad, ¿sí? Lo cual pues suele ser en los mayores casos porque las trompas de falopio tienen cierta estrechez y pues no pueden
Esto causa que no pase el líquido del semen para poder llegar a los ovarios y terminar la reproducción como tal. En los estudios, normal, el gol estándar como tal para tomar son una placa preliminar que va a ser anterior-posterior, dos oblicuas, que es al iniciar el examen, que es izquierda y derecha, y después del post-examen se sugiere una lateral, pero esto solamente cuando hay masas o encuentran una patología fija descrita después del procedimiento. Los estudios previos que siempre se deben tomar, esto es una prueba de embarazo no mayor a un mes y no ha tenido relaciones durante las últimas 48 horas. No estar en menstruación, o sea, que la haya terminado hoy, debe esperar 5 días después de ella. Ese es el protocolo como tal de los estudios previos que va a tener. Si se puede y si tiene deseo de orinar, que lo haga antes del procedimiento como tal. ¿Sí? Los elementos que se deben usar están el chaleco cromado, que son los elementos de protección del personal que siempre deben usar y pues, si necesita un familiar para otro estudio debería usarlos. La mesa de mayo, en la cual pues vamos a trabajar con un campo estéril, la gasa estéril, los guantes, el espéculo, la lidocaína gel o roxicaína gel. En algunos libros dice que usen sonda Foley, ¿sí? Dependiendo si puede ser 8 o número 14, pero pues en otros sitios ya existe un catéter que tiene una llave, un catéter con varias entradas, orificios para la irrigación y pues él tiene un mejor control con el tema de conectar el equipo de macro y la comodidad para el rayólogo al hacer el examen. Un dilatador ureteral, sí, que es una especie de cilindro largo, delgado, metálico, contraste no iónico y hidrosoluble y un cloruro de 100. Sí, en las proyecciones como tal, el protocolo, como la dije, antero-posterior, acá ya están las oblicuas, está la derecha, la izquierda y la post. Con esta paciente anterior no tenía como tal una patología encontrada, pero pues para mostrarles más o menos cómo se ve la patología tubárica, esto es una sección tubárica isquímica izquierda, ¿sí? En el cual ustedes ven en el lado izquierdo ahí donde está la flechina, no pasa el contraste, ¿sí? Y en algunos casos suele pasar el contraste, pero lo que pasa es que tiene fístula y llega al peritoneo. Entonces el contraste termina pasando al abdomen, que pues más o menos sería el trayecto por donde pasaría normalmente para la reproducción. Bueno, este es como tal, es el único examen que se puede hacer porque las trompas de falopio no se pueden visualizar por resonancia, que es otro de los exámenes que se puede indicar a menos de que estén esto con edema o inflamados. No hay otra manera de verlos sino solamente con este examen de la histerosalpingografía. Y ese sería un examen. Y mi caso que quería mostrar. En la odontología, pues, quería como tal, más o menos son como los puntos bases, que son la posición, la técnica, obviamente el consentimiento del paciente. Sí, el paciente no se puede pasar sin consentimiento, sin decirle qué es el examen, sin decirle qué se le va a hacer, qué puede sentir durante el examen y pues ver el estado del paciente. Sí, porque pues anteriormente dije los exámenes anteriores y qué preparación debería tener para esto. Y pues que a la final es descartar alguna patología, masa o pues en este caso que tenga estrechez tubárica, que sería el paso de las trompas de falopio a los ovarios. Listo, ese sería todo mi tema. Y un momentico ya descargo los otros dos. El de Silvia y Camilo, no lo veo, la verdad, no se me acuerdo dónde está. Ah, Iván, ya, listo. En este caso, alguien que me va a tocar. Silvia.
Y me falté. Voy a abrir el de Silvia mientras descarga el diván. Ábreme el mío que sea ocupado, que hay pacientes. Por favor. Sí, porque tengo un problema técnico. Iván, ¿puedes volver a reenviar el tuyo, por favor? Que no me deja abrirlo. Listo, listo. Ya me dejó abrirlo. Está procesando. Iván Darío, listo. Presentación. Ya puedes empezar. Tienes bloqueado el micrófono. Listo, buenas noches. Les voy a hablar sobre una descompresión de artrosis anterior de la columna cervical C4, C5 y C5, C6. Puede continuar con la siguiente. Este es un motivo de consulta. Se requiere por antecedentes de fibromialgia con dolor cervical limitante. Podemos observar en los cortes axiales, coronales y sagittales, específicamente casi en C4 y C5, como la articulación se descomprime y se baja y pierde la posición de la columna cervical. Continuamos con la anatomía de la columna cervical. Sabemos que en la visión lateral se puede visualizar desde C7, desde C1 a C7, como son sus vértebras principales, sus vistas, sus caras, las apófisis espinosas, los tubérculos y las espinosas. En vista anterior se puede ver todos los vehículos como sobresalen y pues es mucho más primordial para ver todas las costillas y los surcos de la espinales. En vista posterior, pues se ve toda la parte de las espinosas, se ven claras como una raya bien simétrica. Continuamos con las patologías en estudio de la columna cervical. Se puede realizar por una luxación o una rotación artroaxoides, rotura aislada del ligamento transverso del atlas, eh, fractura de la apófisis odontoides, como sufre, se desacomoda de las vértebras, y fractura y luxaciones asociadas a la atlazoides. Continuamos con el protocolo primordial para realizarla. Se puede hacer en AP, con un chasis de 34 o 43 o detector digital. Debemos que elevar el mentón del paciente para que se despejen bien todas las vértebras y pues se alineen también todas las espinosas. Y en lateral, pues de forma verticular el rayo entre C3 y C4, ese sí va sin angulación, pues debemos es
retirar la angulación y que los hombros estén relajados hacia atrás para despegarse siempre. Continuamos, vemos los resultados, cómo se ven después de una cirugía. Podemos ver cómo instalan una caja y sus tornillos principales para que puedan volver otra vez con su primordial posición en bien lateral. Y para la odontología, posición o condición del paciente, debemos de revisar muy bien. Muy importante la técnica, el buen kilovoltaje, MA y MAC, estado del paciente, si está consciente o politraumatizado. Debemos tener mucha precaución, centrar el paciente bien en el chasis, en el detector, para que se nos vea bien la imagen. Con eso doy finalizado el caso de columna. Muchas gracias. Un momento ahora. Ahora, pues, ok. ¿Listo, Silvia? Gracias, Carlos. Hola, buenas noches. El tema que escogí, el estudio especial, es esto, se puede hacer por el lado. Espérame. Urografía excretora. Esto, ahora sí, dale la segunda. Espérame. Bueno, el paciente, el motivo de la consulta ingresa, vamos a hablar de una paciente de 57 años que tiene un antecedente de infección de vías urinarias de repetición durante de la niñez. Hace 5 años, nuevamente con infecciones de vías urinarias que se manejaron con múltiples esquemas antimicrobianos con persistencia de la sintomatología. La paciente no presenta ningún tipo de alergias y la paciente se encuentra consciente y orientada. ¿Me pasas la otra, por favor, Carlos? La historia clínica del paciente. La paciente entra con antecedentes de litiasis renal derecha pues básicamente hace más de 20 años que se manejó con una ureteroscopia flexible derecha con resolución de Lito. Y también tuvo un antecedente en el 2007 que se manejó con una coronariografía selectiva y colocación de un stent que se refirió a este servicio por el antecedente de la infección que manejaba de las vías urinarias en repetición. Bueno, pues ese es el sistema urinario. Si quieres me regalas la otra imagen, por favor, Carlos. Entonces, la patología que se llega a concluir de este caso es un doble uréter. El doble uréter es la anomalía congénita más común de las vías urinarias. Este se divide en completo e incompleto. Y la litiasis renal es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, uréteres o vejiga. También se le denomina urolitiasis o nefrolitiasis. Como ya se conocen los antecedentes de la paciente, se inicia realizando como primer estudio una radiografía simple de abdomen y posteriormente pues el urograma excretor. ¿Me vas la siguiente? El protocolo para este estudio es una dieta blanda el día anterior, debe laxarse, se le pide unos estudios previos de creatinina y BUN y debe estar en ayunos el día del estudio con su historia clínica correspondiente.
Bueno, el protocolo de este estudio, el paciente se le realizará pues la encuesta previa donde se le preguntarán como si es alérgico a algún medicamento, si ya le han practicado anteriormente un estudio, si tiene objetos metálicos en el cuerpo y, importante, se firmará el consentimiento informado. El contraste se administra vía endovenosa, es un contraste yodado y se aplica un cc por kilogramo de peso, siempre dejando un marco de radioprotección. Siguiente. Bueno, estas son las proyecciones radiológicas. Primero, para este estudio vamos a hacer una placa preliminar. Luego podemos mirar el nefrograma y la concentración después de la aplicación del contraste. En la tercera imagen podemos ver la eliminación del contraste y cómo se pueden ver los uréteres en la imagen. Es que casi no veo, pero me parece que esta es a los 5 minutos, la primera y la segunda a los 25 minutos. Y ya, pues acá nos muestra en la cuarta imagen el residuo posmisional y las placas oblicuas que debemos tomar. Lo que podemos visualizar, el uréter, la pelvis renal. Y hay que hacer una proyección lateral para terminar de visualizar. Esas serían como las proyecciones que maneja este estudio. ¿Me regalas la otra, Carlitos? Ahí básicamente podemos ver el cálculo que presenta la paciente y cómo se visualizan las imágenes al medio de contraste. La otra imagen. La siguiente. Pues la antología de este paciente, pues es muy importante que para el encargado de realizar el estudio radiológico mantener el tiempo de exposición mínimo en cada uno de ellos y que siempre tenga dosímetro para mantener controlados sus niveles de radiación. El personal encargado del estudio debe mantener en todo momento la ética profesional con los pacientes y en ninguno de los casos debe dialogar sobre los problemas de los pacientes con ninguna persona. El técnico en radiología está en la capacidad de posponer o cancelar un estudio radiológico si considera que el paciente no está en condiciones para realizarlo o si este estudio presenta algún riesgo para el mismo. Siempre se deben mantener los niveles mínimos de radiación que se requieren para garantizar la calidad del estudio. Una cantidad excesiva de radiación puede ocasionar problemas a largo plazo, tanto en el paciente como en el profesional encargado. Bueno, el lado izquierdo es como lo que nosotros hacemos en el momento de pasar al paciente, que es revisar los datos y bueno, lo del consentimiento que ya había indicado. ¿Me regala la otra hoja? Y pues los EPPs que necesitamos para poder realizar el estudio. Ya creo que terminé. Y listo, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, yo mañana estoy, bueno, para esto no aplica Carlos, porque claro, Carlos está todavía en su rotación en este momento, pero mañana estoy en escanografía, no sé, de pronto me avisan eso si van a bajar y a qué horas, para pues tener listo lo de las notas, también pues llevar diligenciados los formatos firmados, que coincidan las fechas de ingreso con las fechas de salida, listo. Listo, listo. Listo, profe. Listo, Listo, Sebastián, Muchas muchísimas gracias. Gracias a todos. No, chicos, feliz noche. Bueno, Gracias. Descansen. Y tampoco me subestimes. Tengo una amiga que trabaja Oiga, en ¿no? Casa Blanca. Ella me avisará Carlos. si Ross empieza con sus idioteces. Carlos. Ah, listo. Voy a tener la grabación. Oiga, por si algo la otra semana y me puedo ayudar con eso de altas.